Profetas y Reyes, capítulo 3. El orgullo de la prosperidad. Mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates, de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, versículo 24 y 25. Pero después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que él había sido llamado Jedidía, amable a Jehová. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 25. El que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino tan notable que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos paganos. Centenares de años antes que Salomón llegase al trono, el Señor, previendo los peligros que asediarían a los que fuesen escogidos príncipes de Israel, dio a Moisés instrucciones para guiarlos. El que hubiese de sentarse en el trono de Israel debía escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y dijo el Señor: lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En relación con estas instrucciones, el Señor previno en forma especial al que fuese ungido rey y recomendó: ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón, ni ha de aumentar para sí plata ni oro en sumo grado. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Salomón conocía bien estas advertencias y durante cierto tiempo le prestó atención. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en terreno prohibido. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo, y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David.
Primera de Reyes capítulo 3 versículo 1. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darla en don a su hija, la mujer de Salomón. Primera de Reyes 9, versículo 16. Salomón reedificó esa ciudad y con ello fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Durante un tiempo, Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia, estas alianzas quedaban selladas por casamiento con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Salomón se había congratulado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de la idolatría al culto del verdadero Dios, y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones de en derredor a la órbita de Israel. Vana esperanza, el error cometido por Salomón al considerarse bastante fuerte para resistir la influencia de asociaciones paganas fue fatal. Lo fue también el engaño que le indujo a esperar que, no obstante haber despreciado él la ley de Dios, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer sus sagrados preceptos. Las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia, y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos que nacen en los campos en abundancia. Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 15. En el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas con todas las tentaciones acompañantes, pero el oro fino del carácter quedaba empañado y contaminado. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divina y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes, cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos
y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces habían empleado para glorificar a Dios. El dinero, que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos, embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones. El rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y exacciones. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El pueblo empezó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributara a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. A fin de crear una salvaguardia contra la tendencia a confiar en el brazo de la carne, el Señor había advertido a los que hubieran de gobernar a Israel que no debían multiplicar el número de los caballos que poseyeran. Sin embargo, en completo desprecio de esta orden, sacaban caballos de Egipto, sacaban también caballos para Salomón de Egipto y de todas las provincias, y juntó Salomón carros y gente de a caballos, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 16, capítulo 9, versículo 28, Primera de Reyes 10, versículo 26. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer mujeres hermosas y atractivas de Egipto, Fenicia, Edom, Moab y muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban por centenares. Su religión se basaba en el culto de los ídolos y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba sus deberes hacia Dios y su reino. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente le indujeron a participar de su culto. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía, y llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Primera de Reyes 11, versículo 4 y versículo 5. En la eminencia meridional del monte de las Olivas, frente al monte Moria, donde estaba el hermoso templo de Jehová, Salomón erigió una impotente acumulación de edificios
destinados a servir como centro de idolatría. A fin de agradar a sus esposas, colocó enormes ídolos, abominables imágenes de madera y piedra, entre los huertos de mirtos y olivos. Allí delante de los altares de las divinidades paganas, Quemos, abominación de Moab, y Moloc, abominación de los hijos de Admón, Primera de Reyes 11:7, se practicaban los ritos más degradantes del paganismo. La conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de Dios para relacionarse con los idólatras, se acarreó la ruina. Al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Desapareció su eficiencia moral. Sus sensibilidades delicadas se embotaron. Su conciencia se cauterizó. El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, Primera de Reyes 3, versículos 16 al 28, degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. El que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento, el que en el pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Proverbio 14, versículo 12. Se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que toleraba los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto de Quemos y Astarot o Astarte. El que en ocasión de la dedicación del templo había dicho a su pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Primera de Reyes 8, versículo 61. Transgredió él mismo y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¿a qué costo?, unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, Cristo con Belial. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana, poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuanto dependen de Él. Durante aquellos años de apostasía, progresó de continuo la decadencia espiritual de Israel. ¿Cómo podría haber sido de otra manera cuando su rey había unido sus intereses con los agentes satánicos? Mediante estos agentes, el enemigo obraba para confundir a los israelitas acerca del culto verdadero y del falso, y ellos resultaron en presa fácil. El comercio con las demás naciones los ponían en relación estrecha con aquellos que no amaban a Dios, y disminuyó enormemente el amor que ellos mismos le profesaban. Se amortiguó su agudo sentido del carácter elevado y santo de Dios, rehusando seguir en la senda de la obediencia. Transfirieron su reconocimiento al enemigo de la justicia. Vino a ser práctica común el casamiento entre idólatras e israelitas, y estos perdieron pronto su aborrecimiento por el culto de los ídolos. Se toleraba la poligamia. Las madres idólatras enseñaban a sus hijos a observar los ritos paganos.
En algunas vidas, una idolatría de la peor índole reemplazó el servicio religioso puro instituido por Dios. Los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mateo 6, versículo 24. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él, propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa, la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y a la ambición, su vida se mancilla, porque el orgullo, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, versículo 22. Con el toque suave de la gracia, el Salvador destierra del alma la inquietud y ambición profanas y trueca la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Cuando habla al alma diciendo, sígueme, queda roto el hechizo del mundo. Al sonido de su voz, el espíritu de codicia y ambición huye del corazón, y los hombres emancipados se levantan para seguirle.